En este video me gustaría entonces poder hablar acerca de la injusticia humana, poder definirla según la Biblia y ayudarles a entender cómo nos afecta esto en verdad, ¿no? La injusticia humana según la Biblia, al contrario de lo que es la justicia de Dios, de la cual hablé en el video pasado, es un complejo estado de impureza permanente del ser humano, en todos sus componentes, frente a los ojos de Dios, ¿no? Mientras no llegue a la verdad, lo que sería la verdadera conversión. De eso vamos a hablar más adelante, pero mientras la persona no llega a lo que sería la verdadera conversión, la situación de injusticia humana es un estado permanente de impureza del ser ante los ojos de Dios. Mirando la Biblia, es posible ver que, ¿no?, el ser está compuesto de un espíritu, de alma y de cuerpo físico. Esos tres componentes están absolutamente corrompidos ante los ojos de Dios. De hecho, esos tres componentes están muertos para Dios, ¿no? Para poder entender bien esto de que el humano está muerto para Dios, hay que saber qué significa eso de estar muerto según la Biblia. Aquí la palabra muerte significa desconexión de Dios o separación de Dios. Así, estar muertos para Dios significa estar desconectados o separados de Él. Fíjense que acá la palabra muerte no es usada como se la usa popularmente, o sea, refiriéndose a la muerte física, sino que va más allá, siendo entonces una muerte espiritual. Acá ya podemos entrar a decir que este es el estado en el cual venimos al mundo, y el que nos encontramos en forma natural, de forma natural, ¿no? Acá no hablamos de portarse bien, o de portarse mal, hablamos de un ser muerto y desconectado de Dios sin citar obras. Vamos a ver ahora cómo nos sucede eso, ¿no? Cómo sucede eso de estar muerto espiritualmente ante Dios, ¿no? Acá tenemos que entender entonces que ser injusto es estar muerto o estar desconectados o separados de Dios. En primer lugar hay que entender eso. Entonces, si vamos allá al pasaje de Génesis, al capítulo 3, nos vamos a encontrar el famoso relato de la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén. Entonces, estas personas fueron creadas por Dios en una situación de conexión espiritual con Él. Los componentes del ser de ellos, el espíritu, el alma y el cuerpo, estaban vivos para Dios, ¿no? Y acá la palabra vivos significa entonces que Adán y Eva estaban conectados o unidos a Dios. Estaban conectados o unidos. Ahí vamos a asociar la palabra vivo con conectado y unidos a Dios. Entonces no era que tenían vida en el sentido físico, en ese que se habla, ¿no?, de que andaban caminando ahí por el huerto de Edén. Acá la palabra vida va mucho más allá que el término que indica existencia física. Y es un término, la palabra vida ahí en la Biblia muchas veces es mal interpretado y se le quita, cuando no se entiende ese significado real de la palabra vida, se le quita poder, ¿no?, a los pasajes bíblicos que nos ayudan a entender este tipo de cosas, ¿no? Entonces acá no hablamos, como dije, acá la palabra vida va mucho más allá que el término que indica la existencia física. Quiero hablar ahora un poco acerca de esos componentes del ser, para que entendamos un poco acerca de ellos. En el pasaje allí de la creación del hombre, se dice que Dios hizo a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. O sea que ese aliento de vida se traduce como un soplo de conexión con Dios. Eso de que Adán recibe el soplo de vida significa que su creador lo unió espiritualmente consigo mismo. No es eso que le sopló al muñeco de barro y el muñeco salió andando, no como generalmente se piensa. Una vez más vuelvo acá a subrayar esa idea de que se cree que la palabra vida es simplemente, ¿no?, ver a Pinocho caminar, y no es eso. Acá el soplo de vida tiene que ver con darle una conexión espiritual al hombre con Dios. Así que el soplo de vida es ese componente extraño llamado espíritu, con E minúscula, que vemos en la Biblia varias veces en varios pasajes, ¿no? Como ejemplo ilustrativo, yo diría que el espíritu es el soplo de vida o conexión con Dios. Es como si fuera, desde un punto de vista solamente ilustrativo, es como si fuera un tipo de conexión Wi-Fi, digamos así, ¿no? Eh, Acá jugando con ideas, una conexión Wi-Fi con Dios. Como ejemplo ilustrativo diría que sin el Wi-Fi no hay acceso
a Google o a YouTube, qué sé yo, ¿no? Entonces acá el asunto es que sin ese Wi-Fi o sin esa conexión espiritual con Dios, no hay acceso a Dios. Acá el asunto es más serio, ¿no? Y tiene que ver con un espíritu muerto, lo que significa que se pierde el acceso, la conexión, jugando ahí con ideas, la conexión Wi-Fi con Dios, ¿no? Y eso fue lo que pasó con Adán en el huerto de Edén. Ahí tenemos gente entonces hoy en día enseñando que para conseguir esa conexión con Dios, la conexión Wi-Fi acá sería la conexión espiritual con Dios, hay que ponerse a guardar los mandamientos, ¿no? A ver si podemos resucitar ese cadáver espiritual ahí que está muerto por causa del pecado, ¿no? Como si un cadáver pudiera autorresucitarse en un velorio, ¿no? Portándose bien. O sea que es algo totalmente ilógico y disparatado. Pero sin duda alguna la gente lo maneja y bueno, y le da crédito a ese tipo de cosas, ¿no? Sin entender claramente a qué se refiere la Biblia cuando habla de todo, cuando trata todos estos temas, ¿no? Entonces, otro componente del ser es el alma. Ahí les hablé un poco sobre el espíritu, ¿no? Y ahora les hablo un poco sobre el alma. El alma es, vamos a usar esta expresión porque de hecho ya aparece en la Biblia y, es importante porque nos ayuda con nuestra imaginación a entender qué es exactamente el alma, ¿no? El alma vendría a ser tipo el fantasma humano, ¿tá? Ese fantasma humano posee un corazón y una mente que son místicos, que son mágicos, ¿no? Y esa alma tiene sentimientos y tiene razón también, tiene una forma de entender las cosas. Entonces, el cuerpo físico es otro componente del ser. ¿Tá? Así que nosotros en verdad somos alma y ese cuerpo que tenemos es una representación visual del alma, ya que el alma es un elemento fantasmagórico. Entonces ese cuerpo físico tiene un cerebro y un corazón material. ¿Tá? La parte física lo que va a hacer va a estar a servicio del alma. Así que la corrupción del alma se va a dejar ver en acciones prácticas, acciones prácticas abstractas y públicas de todo tipo, ¿no? El corazón físico es solamente un aparato que bombea sangre, ¿tá? Y el cerebro y la psiquis son bancos de datos, vamos a decir así, ¿no? Como si fueran organizadores de ideas. Van a funcionar como una computadora que está a servicio de los designios del corazón y de la mente, ¿no? Así como cada parte del cuerpo va a estar a disposición del fantasma del ser. O sea, usamos los miembros del cuerpo para ejecutar las órdenes de ese fantasma, digamos así, ¿no? Esto lo digo porque el corazón y la mente, de los cuales habla la Biblia, no son todo el tiempo esos factores materiales de carne, no materia gris, digamos, sino que son elementos místicos que pertenecen al alma humana. Así, por ejemplo, si buscamos en el corazón de carne de una persona la mancha del pecado, no la vamos a encontrar. Y si buscamos en el cerebro manchas del pecado, no vamos a encontrar nada. ¿Tá? Si fuera así, podríamos entrar a extirpar el pecado porque están en el corazón y en el cerebro, pero no es así. ¿Tá? No siendo de esa forma, entonces bíblicamente sabemos que hay otro corazón y otro cerebro, ¿no? Que son místicos,